Bueno, muy bien. A mí me parece lindo poder empezar por ese lado. Que por tu lado humorista me dijiste también la otra vez, cuando charlamos por ese costado humorista. Pero... y también apareció hoy la palabra... No me llevo muy bien con esto, con el micrófono. La palabra destierro, que me parece que es una palabra importante. Lo que quería al principio era preguntarle un poquito a Gaby si hay algo de tu propio exilio o destierro, como quieras, como vos prefieras llamarlo, de tu, bueno, de tu experiencia similar a la de Rita en algún punto que hizo que, bueno, que te inspires en ella para hacer esta película. ¿Hay algo de eso? Sí, totalmente. Bueno, primero de vuelta agradecerle a todos y quería decir que ahí está Nicolás, que es el fotógrafo de la película, que le un montón. Y Tito, que son directores, asistentes de producción de la vida. El destierro, sí. Te diría que Venezuela cruzó todo el tiempo la película, que además era como... Yo no quería hablar de Venezuela y Rita todo el tiempo, no, porque en Venezuela, porque a mí me pasó en Venezuela, pero yo no sería el tema que a mí me estaría convocando. Y para mí fue un proceso de sanación importante, poder asumir mi exilio, mi decisión de emigrar y de alguna manera Rita compartiéndome su experiencia me acompañó de lugares que ella creo que ni imagina lo que significó para mí. Pero sí, el exilio y la maternidad en conflicto son para mí dos grandes temas que me atraviesan a mí también. Bueno, y el de la maternidad que atraviesa toda la película y a todo el auditorio, me parece, por lo que escuché ahí de rumores. Y hay millones de preguntas que se nos ocurrieron a todas, pero igual Rita, confiamos que con un par de preguntas nos explica un montón de cosas, realmente, con un par de respuestas. Y quiero hablar del cuadro de Berni, por favor, porque en algún momento, aquí hay trabajadores del Museo de Bellas Artes. Yo antes dije que soy del ex Ministerio de Cultura, soy trabajadora del Museo Nacional, y aquí hay trabajadores del museo que vinieron a presenciar, que son parte de ATE también. Que en ese momento está expuesto. Y ahora está expuesto, sí. La reserva del Museo de Bellas Artes expuso ese cuadro de Berni, que lo vi bastante antes de ver tu película, y ahora yo no sé qué vi, porque creo haber visto, bueno, no sé, estoy muy confundida, si vi lo que tu hija ve, como hija que soy, que tengo otra mamá de todas formas, pero así que quería charlar un poquito de eso con vos, y yo sé que vos tenés también ganas de contar cosas. No, pero sobre ese cuadro. Se contó bien eso en la película, cuando lo conté yo, ¿no? Con la edad me estoy volviendo cómica, es real. No era así. No, era seria. Pero no sé qué pasa. Yo creo, una cosa que hablamos un poquito antes, que el humor, como dice Gabriela, el humor, no reírse de los otros, sino reírse con los otros. Ella lo dice así, y yo hablo del humor masculino, que es con víctimas, es humor entre hombres con víctimas, y el humor femenino que es ese con, sin víctimas, sino para compartir, es vincular. El humor vincula. Uno se ríe con personas con quienes se entiende, y con personas con quienes uno no tiene nada en común. Uno hace una broma y la persona mira, se le da con la boca así, ¿no? Entonces el humor realmente es algo profundamente vincular y que demuestra que es el síntoma del vínculo. Y quizás intuitivamente en mi vida yo me fui dando cuenta de que muchas cosas las hice primero intuitivamente, y después me di cuenta que eran políticas, de verdad. Reflexivamente comprendí su politicidad. Ahora, el cuadro ese me alegré mucho porque alguien me dijo, creo que fuiste vos, porque está siempre en la colección, está en la colección del Museo
de Bellas Artes, pero no siempre está expuesto. Y es muy grande, es un cuadro de dimensiones, a pesar de que es una escena íntima de una madre y una hija que era la madre de Bernie y su hermana. Es muy grande, es un cuadro grande como esta tela prácticamente, ¿no? Sí, o creció en mi mente. Y bueno, y esa fue mi gran decepción, porque yo pensé que mi hija me entendía. No me entiende. Porque Apareció el reclamo. claro, porque yo digo, mirá la madre trabajando, esforzándose para que la hija pueda volar. Y yo, ¿qué? No, ella hace de todo para que la madre la mire y la madre solo trabaja. La vio exactamente al revés. Fue un golpe muy fuerte en mí. Salí muy derrotada de esa otra lectura del cuadro, ¿no? Hay un concepto que también creo que atraviesa la película y un poco es el que atraviesa muchas de mis compañeras militantes y trabajadoras que pasan muchas horas fuera de su casa, incluso pensando en las maternidades y militando por ellas y por las mujeres. Y está el concepto este de la mala madre, ¿no? Que también habita y nos... ¿no? Como... No hay salida, pero queremos que conversar un poquito sobre eso. No hay el salida. error de Freud no es solo el hijo que mata al padre, Totem y Tabú, pero es también la hija que mata a la madre, ¿no? Eso todavía no está completamente teorizado. Hay psicoanalistas acá seguro, ¿no? El otro, ¿no? Vos. El otro asesinato, el otro tabú, el otro tótem, eso todavía no está teorizado, pero todas sí, en general, sucede bastante. A veces la madre mata a la hija. Hay una película, no la pude ver todavía, que es La Virgen Roja, ¿la vieron? Yo no la vi, sí, la española, es un caso biográfico, es real, ¿no? De una madre que construye completamente a su hija. Y después cuando la hija no responde exactamente a lo que ella... A mí estoy ¿cómo se llama eso? Cuando uno arruina una película porque uno la cuenta. A mí me encanta que las películas me gusta más que me las cuenten que verlas. Yo no puedo decirle a mi hijo porque se ofende a muerte, porque él hace películas. Pero a mí me encanta cuando me las cuentan, no tengo un problema con eso. Me encanta. Me gusta más el cuento de la película que la película mixta. Eso no se puede divulgar, que estoy diciendo eso aquí. Bueno, entonces, pero esa película es así, o sea, la madre la construye cuando ella no es lo que la madre construyó, la mata. La mata, es cruel, y es una historia real. Se pasa toda la noche mirándola dormir sentada ¿Ah, a sí? la hija Ay, y después la mata. Y después Dios construye mío. otro hijo que era tan lúcido, tan inteligente como la otra chica y no lo mató a ese, porque ya ella fue bucana. qué tremendo, y es real. Es una Sí, Aurora creo que se llama. Ay, muy triste, muy triste. Sí, la relación madre-hija es bastante compleja. Así, ¿qué va a ser? Uno siempre fracasa. Y bueno, hablemos de otra cosa. Y hablabas un poco del humor y esta película tiene, bueno, todos se rieron bastante, hay un costado humorista real. Sí. Y en un contexto como este, ya sé que no queremos hablar de esas cosas, pero hay algo de la crueldad que vos anticipaste hace mucho, que está sucediendo y de lo que se está hablando ahora de manera permanente. Y este es realmente un lado B tuyo que vemos, ¿no? Porque... Pero, ¿qué es mi realidad? Porque soy una persona completamente normal. O sea, y trato de vivir, sobrevivir y reírme. Encuentro el lado gracioso de la vida. Ahora lo que estaban mirándome ellos, es difícil mirarse, ¿no? Yo tenía miedo de venir acá. Pero tengo un fondo muy triste. Pero es cierto, se me ve una tristeza. Y sí, ¿qué va a ser? Noté eso cuando me veía. ¿No? Una nostalgia. No.
Yo No sé qué es, yo no sé qué es. Yo me atrevo a decir alguna cosa. Yo creo que los documentos, la información que maneja Rita, que procesa, o sea, en un momento, por ejemplo, de la película, ella estaba trabajando, tenía que hacer un peritaje sobre unos casos de desapariciones en Guatemala. No me acuerdo cómo. Sí, la guerra interna guatemalteca. Yo me crucé con alguno de esos archivos en un momento. Te digo así, breve momento, me crucé, pasé 2 semanas durmiendo mal. O sea, el material con que Rita trabaja normalmente es muy oscuro. Yo creo que ella tiene una vitalidad muy profunda que la aflora para poder transitar, o sea, toda la investigación que hizo en Brasilia con los violadores, 4 o 5 años, todo lo que ha hecho con las desapariciones de las mujeres en México, o sea, ella creo que tiene una capacidad muy extraordinaria de convocar a la vida dentro de sí, a una luz, para poder dar luz sobre esas oscuridades que atraviesa. Pero ella atraviesa lugares muy oscuros. Yo no creo que sea triste. Yo creo que hay un relato que nos hizo Rita de los muchos que no entraron en la película, que ella nos contaba que ella no tenía nunca no tenía el impulso del vómito y que estaba en Guatemala, correcto, y después de haber estado... Cuéntalo tú, que lo vas a contar mejor. Pero sí, porque yo no tengo, ni mi mamá, ni yo, ni mi hijo Ernesto tenemos, que es un reflejo del vómito, ¿no? Y no tenemos el reflejo del vómito, lo cual es un problema. Si uno se intoxica, no sale. Y yo estaba en Guatemala, no había comido hasta té, pero acababa de entrevistar a un grupo de mujeres y salí a la calle y de repente mi cuerpo se dio vuelta. O sea, yo inclusive no sabía defenderme de eso, porque como no vomito, se dio vuelta el cuerpo, o sea, empecé a vomitar, y me tuve que sentar en el cordón de la vereda porque sentí que me moría, o sea que todo, y creo que el cuerpo entonces escuchó de otra forma, ¿no? A veces el cuerpo escucha por sí mismo. Y la mente, claro, eso está junto con otras historias, ¿no? Hubo un momento cuando yo era chica, cuando era adolescente, que escribía poesía, a veces todavía escribo poesía, y que podría haber ido hacia la dirección de la literatura, y escribía algunos cuentos. Y yo dije, no, yo quiero ser feliz, y el autor literario tiene que conseguir sumergirse en el drama humano, sumergirse en la tragedia humana de una manera que yo no quiero esto, voy al análisis. Y con la ida hacia el análisis, encontrar la ecuación que está por detrás de los epifenómenos, por ejemplo, en este caso violentos, que he estudiado, me pareció que me blindaba, o sea, porque colocaba la razón entre el dato, ¿no?, y lo que salía de mi elaboración. Pero en ese momento me di cuenta de que eso no era así, que el cuerpo, en cuanto yo estaba escuchando para armar un argumento de condenación de los culpables de uno de los grandes crímenes de la guerra guatemalteca, que fue el caso Sepur Zarco, estaba buscando los datos y armando el argumento. Los pusimos presos a 2, uno ya murió atrás de los barrotes, ya murió en la cárcel, los demás de 100 años de condena. Hubieron varios peritajes, el mío fue el antropológico y de género, y estaba buscando cómo armar un argumento, razón, qué elementos iba a usar, qué iba a ir a buscar, hasta el Popol Vuh. O sea, y de repente mi cuerpo devolvió todo. O sea, muy raro, una experiencia de un desdoblamiento total, porque yo estaba escuchando con la razón y el cuerpo estaba escuchando con la experiencia de la crueldad. ¿Sí? Hago una más, pero no, porque imagino que hay algunas preguntas dando vuelta por ahí si alguien quiere. Sí. Dale, hacé la pregunta y después voy a contar una cosa cómica. Bueno, no, que cuando vi esta película en mi
posoperatorio, no hace mucho, la vi con mi madre dando vueltas detrás también. Y en un momento esbozó algo así como madre hay una sola, de alguna manera hablando de ella, supongo, ¿no? Y de sus tareas de cuidado de ese momento. Y bueno, pero es una tontería posiblemente, pero me quedé pensando en esa idea para preguntarte, ¿de madre hay una sola? Y más pensando en esa torta de maternales político que también... Depende. En nuestro mundo colonial, moderno, capitalista, madre hay una sola. Pero si uno va, por ejemplo, en el mundo del Shango, esto yo lo he visto. Nace un niño, está una amiga de la madre. ¡Ay, dice qué hermosura! Sí, dámelo. Bueno, llévatelo. ¿Es cierto? No, eso sucede. Eso está en una película que yo por muchos semestres se la mostré a mis estudiantes, que se llama de Oumar Sembene. Estaba filmada en Burkina Faso y se llama Moolade. Es una gran película que es con actores, los actores de una aldea y alguno que otro profesional, sobre todo mujeres. Es una película en la que una mujer y otras se alían a ella, luchan en una aldea de Burkina Faso para que no se realice más esa palabra nunca la consigo, ¿no? ¿Cómo se llama? No puedo recordar esa palabra, la ablación, o sea, la ablación, femenina, ¿no? que corta el clítoris y que cancela el placer femenino y que se practica en el África islamizada, no en los países árabes, solamente en los países africanos que sufrieron la visión religiosa musulmana. Y entonces ese grupo, y en el final de esa película se muestra exactamente esta escena como yo la he visto en el Shango de Recife. A una madre se le ha muerto su hija y otra madre está con un bebé en los brazos, y esta madre llora y entonces la que tiene la hija en los brazos se la da. Eso cuando la conquista y la colonización, y ahí está mi gran amigo Walter Miñolo, gran experto con el que compartimos, ¿no? esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva, esta mirada sobre el mundo, que es la crítica de la colonialidad. Cuando surge, yo tengo una teoría sobre la raza, cuando la raza se vuelve absolutamente fundamental, cuando es necesario controlar la herencia, o sea, cuando no se puede dividir la hacienda, cuando no se puede dejar herederos de relaciones que van a generar el mestizaje, por ejemplo. El mestizaje pasa a excluir, ¿no? Pasa a incluir... estoy mal hoy, ¿no? La inclusión, la pureza de raza es la garantía de la no división de la hacienda, y con la conquista y la colonización, la pureza racial del blanco tiene que ver con la herencia, con la garantía de la herencia de solamente los blancos, ¿no? Entonces ahí nadie se da un bebé, o sea, ese tránsito de los bebés como dádiva que existe en los barrios más pobres de nuestras sociedades. En Brasil, por ejemplo, hay todo un artículo de una colega antropóloga que va a hablar que ella en un barrio, una favela, pero no favela porque es de Porto Alegre, justamente encuentra ese fenómeno de dar los hijos o de compartir maternidades. Entonces, en esos mundos sí hay más de una madre. Ahora, en el mundo europeo, eurocéntrico, occidental, no, ahí hay solo una madre. Pero en realidad yo tengo un texto que critica eso, que es el texto sobre, ahora empiezo a hablar, no se libran, ¿eh? El texto sobre que escribí, su nombre original es El Édipo Brasilero, que escribí para Brasil, ¿no? Porque un día estoy caminando en el Palacio de Petrópolis, porque en Brasil, a diferencia de nuestro mundo, del mundo hispanoamericano,
hubo emperador, ¿no? Hay nobleza, o sea, hay diferencias, por eso es tan difícil a veces relacionarse y conversar con el Brasil. Muy distinto, muy diferente, no tuvieron una guerra de independencia, es una historia con una estructura totalmente diferente. El emperador entrega la independencia al Brasil. Entonces, estábamos caminando con un grupo de famosos antropólogos, todos hombres y yo mujer, por el Palacio de Petrópolis, que fue ahí es uno de los palacios donde vivió la familia real. Y entonces había un cuadrito en la pared y me quedo, el personaje de la mujer negra en ese cuadro me captura, no sé, una cosa esotérica, porque me atrapó. Y entonces, después de un rato, miro atentamente y veo, y digo, este niño es el emperador Don Pedro II, porque Don Pedro tenía una frente muy amplia, ¿no? Tenía una estructura ósea de la cara en que se destacaba una frente, en Brasil se dice testa, ¿no? Muy amplia. Y el niño, este emperador bebé, está con la mano en el seno de la mujer negra, en los brazos de su babá. Entonces, pero no puede ser. Yo lo decía abajo, Jean-Baptiste J.B. Debré, que es el gran ilustrador, el gran pintor de la corte colonial brasileña, y quedo con esa idea años queriendo hablar sobre escribir sobre ese cuadro, diciendo acá hay otra madre, una madre que no es la madre, que el candomblé sí habla mucho de eso, la madre legítima es la mala madre, la madre de sangre, es la madre de la apariencia, la madre de la herencia, la madre legítima, en el candomblé, Iemanjá. Eso no se sabe porque hay muchas cosas folclóricas, como así, Iemanjá y las flores y la ofrenda, pero Iemanjá es una madre de superficie, la legítima, la de sangre. La madre verdadera es Oshun, que es la que cría. Ellos sí en el mito, en la mitología, hablan del desdoblamiento de la maternidad. Bueno, hay mucho que hablar sobre eso, porque lo que uno puede escribir nunca es todo lo que uno puede contar, ¿no? Y nosotros en la antropología, acá hay una antropóloga, ¿no? Donde está, pasamos leyendo sobre el avunculado y la doble paternidad en la Melanesia noroccidental. Y todo estudiante de antropología leyó 700 veces sobre la doble paternidad del hermano de la madre y del padre biológico, que son dos tipos de paternidad en la Melanesia noroccidental. Pero nunca hablamos de la doble maternidad entre nosotros. Maternidad en muchísimos lugares, mismo en el noroeste argentino, mismo en la capital, mismo aquí. ¿Cuántos niños tuvieron una niñera, ¿cómo se dice la babá? La nana. Una nana paraguaya, una nana boliviana, una nana provinciana, en fin, de un color siempre más oscuro que la madre, no sé que sea una familia de superélite. Esa nana es siempre de un tono de color más oscuro que el de la madre legítima. Y ese cuadro hablaba de eso. Entonces escribo ese texto, pero tardé muchos años en encontrar un dato sobre ese cuadro. No había en ningún lugar un dato sobre ese cuadro, hasta que en la biblioteca de Gainesville, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, encuentro finalmente un libro de João Calmon, que es un historiador clásico de Brasil, en el que está el cuadro y dice: Emperador Don Pedro II en los brazos de su babá. ¡Guau! Me autorizó, porque si no me sentía autorizada, porque como me lo imaginé yo, pues él. Entonces, después de que leo eso, escribo ese texto sobre la doble maternidad no reconocida, jamás. Y es increíble el no reconocimiento, porque ese cuadro, cuando finalmente aparece la catalogación, dice así, miren qué cómico: menino ñoñonzinho, vizinho de palacio. O sea, el menino ñoñonzinho, vecino del palacio, en los brazos de su babá, Magdalena. ¿En qué casa ustedes vieron un cuadro al óleo de un gran pintor que es del vecino? Es una manera comiquísimo, absurdo, la maniobra absurda para decir que ese no era el emperador Don Pedro II en los brazos de su niñera, porque sería como decir que su Édipo, pero está con la mano en el seno
de la mujer negra, que la madre patria es África. No podían aceptarlo y hasta hoy. ¿Qué pasó después de ello? Este está publicado en varias lenguas, ese texto, pero ahora, ¿qué hizo el museo los curadores del museo? Acaban de publicar, ese cuadro no es de Debré. O sea, no sabe más qué hacer para decir que no, que la africana no es la verdadera madre carnal del Édipo de ese niño, que era el emperador, o sea, la nación. Es muy... Entonces sí hay una doble maternidad, pero está prohibida. Hay un momento en que el niño, y eso pasa acá porque conozco un caso en una familia en que eso sucedió, en que el niño o la niña tiene que matar esa otra madre, que es lo que pasa también en el caso que cuento en ese texto. O sea, es fundamental matar esa otra madre y silenciarla en su psique. Entonces yo digo, no solamente la antropología no habla solo sobre la doble paternidad y la melanesia, pero no de la doble maternidad aquí mismo, sino que tampoco habla, también el psicoanálisis no habla. ¿Cómo va a haber un diván en el que realmente no se toma en consideración quién fue la fusión, quién tocó ese cuerpo, o sea, lo fusional en los primeros años de vida de un niño que está, o una niña que está cuidada por una madre menos blanca que la de él? O sea, eso es muy profundo en la psique, y el psicoanálisis no lo toma en cuenta, no lo ve, solo ve la madre Yemayá, o sea, la madre blanca, legítima, de sangre, pero a veces no es quien tocó el cuerpo. Hoy tengo unas historias impresionantes sobre ese tema. Sí, otras. Nos quedaríamos un montón de tiempo escuchando las historias. Bueno, después nos contás esa otra anécdota, ¿no? Sobre el humor. Sí, porque en este momento recupero mucho lo que es cómico. Y lo que, como estoy renga, allá en Jujuy se dice que los rengos son malos, entonces salen las maldades así, bueno. Y bueno, también divertido también, sí. Bueno, entonces, yo le había dicho a Gabriela, que estaba sentada al lado mío, sobre eso que ven ahí en Mendoza, fue el honoris causa que me dieron de la Universidad de Cuyo. Y después ese señor que me da, y todo, yo me peleé con él. ¿Por qué? Me peleé con él, ¿por qué? Porque fuimos a cenar, me invitaron a una gran cena, así, y yo no sé qué me dio, pero empecé a hablar de San Martín. Tiene que ver con esto que estaba hablando. Entonces dije, qué grande, ¿no? Qué grande San Martín. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, 3 hermanitos, creo que eran 3, sí. Los San Martínez chiquititos se vuelven a España, pero solo uno se vuelve. Entonces, el hombre que era historiador me mira previendo algo siniestro. ¿Y por qué? Dice, se vuelve. Porque se miró al espejo y su madre era una india guaraní. ¡No! Les aseguro que me hubiera sacado, si esa escena hubiera pasado antes de la ceremonia, no ganaba yo la honoris causa. No, eso es una barbaridad, no, mírenlo bien a San Martín. Él es mestizo, él tiene una madre india, por eso volvió, porque su arraigo era acá. Bueno, fue un desastre. El señor no quería que San Martín tuviera sangre indígena de ninguna manera. Bueno, sí. Tenemos unos minutos para abrir el micrófono mínimamente. Si hay alguna pregunta. Podemos charlar 1000 horas de miles de cosas. Nos convoca esta proyección, pensar en torno a lo que vimos, pero bueno, hay un montón. ¿Por qué la risa, no? Yo me pregunto mucho, ¿por qué? ¿No? Yo la considero que es importantísima hoy. Quizás sea la única manera de salvarnos, porque yo decía, vamos a ver esta película que en realidad es un poco cómica, ¿no? Justo en el día de hoy, que es un día
después de eventos trágicos, ¿no? Podemos reírnos, está permitido, nos permitimos la risa, y yo creo que sí. Porque además la risa también tenía un poco de miedo a lo del culto de la personalidad, pero yo creo que también la risa nivela. Si nos reímos juntas y juntos, a mí la E no me sale, el juntes es horrible, yo no puedo, ¿no? Y no, que me perdonen, pero yo soy de la generación ya pasada, pero no, digo juntas y juntos, o juntas, a ver, solo juntas, no llegué a una solución para este problema, pero de estética, digamos, de la lengua. Pero quien quiere, mis alumnas se revelan, mi hija también quiere juntes, que cada uno hable como quiera, eso es. Porque creo que al reírnos en compañía se libera, me libero de la sospecha, de la variedad. ¿Qué va a hacer? Porque también este hijo que me dice, no mamá, te estás volviendo una comediante, también me dice, mamá, tenés cuidado, vos tenés que tener más cuidado, te podés volver vanidosa. Ay, Dios mío. Bueno, no sé cómo hacer. Por eso cuando me aplauden me da vergüenza, no, pues está bien, basta, ¿no? Porque le da miedo a uno. Uno está bajo ojos condenatorios todo el tiempo, ¿no? Sobre todo si una es mujer. El hombre, existe el macho alfa. Este macho más sabio, más rico, más poderoso con lo que tenga, y los otros hombres se curvan ante el ganador. Nosotras las mujeres no, es observar, las mujeres competimos hasta el último día de la vida, entonces uno paga muy caro por estos momentos de ensalzamiento, ¿no? Se paga muy caro, yo prefiero esconderme. ¿Sí o no? Sí, hablamos bastante por acá con las compañeras de cómo ponen el foco sobre las mujeres de manera permanente, de una forma de hacer política diferente también. Vos hablás mucho de eso, ¿no? De cómo las mujeres hacemos política de una forma femenina. Tenemos, una de las demandas necesarias de la conciencia de género, que es una característica fundamental para estar dentro del feminismo, porque dentro de la lucha contra el racismo existe la categoría conciencia racial, pero nosotras las mujeres no tenemos la categoría conciencia de género. Hay muchas mujeres, inclusive dentro del feminismo, que no tienen la menor conciencia de género. Quieren poder, quieren bajar línea, quieren un movimiento unificado donde unas piensan, saben y bajan línea y el resto tiene que acatar. Yo no quiero eso. Yo quiero un mundo en plural y un feminismo plural también. Pero entonces tenemos que aprender lo más difícil en las mujeres es aprender a no competir. Lo vamos a subrayar y anotar fuertemente. Dos cositas más y para ir cerrando, acerca de cómo sigue. Esto de hoy fue un preestreno, cuáles son los planes, cómo sigue la película, y después mínimamente vos hablás de algo de las personas mayores, decís, en una parte de la película, ¿no? Cruzando una calle en alguna parte del mundo, en Estados Unidos. La soledad. Y decís algo de la soledad de las personas mayores que no encontrás en otros países, y pensar, que compartas una pequeña reflexión sobre eso, tras lo que pasó ayer con las personas mayores, digamos. Y algo de la comunidad que esas personas mayores están haciendo. Lo más lindo de ayer, a pesar de todo lo lamentable y lo doloroso, es que mucha gente salió a apoyar a las personas mayores. Una cosa hermosa, muestra aspectos muy hermosos del país, ¿no? En otras culturas. No, estoy hablando de los Estados Unidos, que en los Estados Unidos es muy difícil esa solidaridad, mismo el abrazo. Estaba viendo la cantidad de abrazos que vi ahí, ese abrazo, ¿no? Sí, hoy en día comenzó una etapa en que las personas tienen miedo de tocarse. Nosotros nos damos unos buenos abrazos, y es muy feo eso, ¿no? De que yo tengo muchas críticas a la estructura
cultura, de la sociedad y hablo de una colonialidad al interior de los movimientos sociales. El movimiento, incluso todos, el movimiento gay tiene una colonialidad al interior, o sea, alguien que enseña cómo se debe luchar por ser gay, o sea, por la libertad sexual de las otras opciones. El movimiento feminista clarísimo ha habido una colonialidad al interior del movimiento feminista y del movimiento antirracial más todavía, porque y eso ha sido y lo estamos viendo en este momento, y en Brasil se está viendo de una manera muy clara, ¿no? El Me Too no es el ni una menos por la estructura gramatical de la frase. El Me Too es yo también, y el ni una menos es un nosotros. Es clarísimo, en 3 o 4 palabras se ve que no es lo mismo, que no es el mismo tipo de civilización que está por detrás de esta reclamación, de esta reivindicación. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Bueno, y Gaby, si nos querés contar un poquito dónde más van a seguir Bueno, un poco la idea llenando auditorios próximamente. No, bueno, como vieron la película sobre los vínculos, y con Rita hablamos que nos parece que es un lindo espacio para resistir, como para darnos el permiso de pensar el mundo de otra manera, desde ese sentir, como en algún momento, no me acuerdo si fue en Guadalajara, cuando hablabas de el arte como camino para generar una nueva sensibilidad y responder a estos... Sí, porque, bueno, pues puedo hipersintetizar esa... No se aburren. La que sí, La verdad. No, porque creo, desde hace tiempo en un texto, yo escribí 2 textos sobre Palestina. 2. Uno es de 2009 y el otro es de 2014. O sea, hace muchísimo tiempo. Los abrí ahora para hablar en un evento que era sobre Palestina y dicen lo mismo que digo hoy. Igual, idéntico, inclusive con las mismas palabras. O sea, no empezó el 7 de octubre. Es falso eso. Lo puedo probar inclusive con los textos, pero los textos hablan lo mismo que estoy diciendo ahora sobre el tema. ¿Pero por qué digo esto? ¿Qué me preguntas? estamos en la sensibilidad. Entonces lo que yo veo es que hay una nueva carta, o sea, la maravillosa relatora de Naciones Unidas sobre Gaza, Francesca Albanese, dijo que Gaza es el último golpe en el último clavo del ataúd de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Absolutamente perfecto, creo eso, pero le agrego una cosita. Yo digo, hay una nueva carta, y esa carta es terrible, porque esa carta exhibe otra ley. En lugar de aquella ley hay otra ley, y esa ley es que la ley hoy es el poder de muerte. El poder de muerte es la ley. Esto está adelante de nuestros ojos, o sea, como nunca estuvo. O sea, hubo horrores en la historia, ¿no? En la historia del genocidio de los africanos, de los indígenas, muchos horrores, el holocausto, pero nunca estuvo exhibido como una carta el derecho a exterminar, que es lo que estamos viendo. O sea, entonces no hay ley, no hay gramática. En ese texto, uno se llama El grito inaudible y el otro se llama Palestina somos todos, 2009 y 2014. Yo digo en el grito inaudible que no se escucha el grito porque no hay gramática. O sea, al desaparecer la ley que conocíamos y la ley transformarse en el poder de muerte, lo que pasa es que no hay gramática. Inclusive cito ahí una ópera, no es una ópera, es canto de Schoenberg, en que es cantada, todo es cantado en esa obra de Schoenberg, pero cuando los judíos entran en la cámara de gas, el canto se suspende y pasa a ver un himno antiguo, judío, judaico antiguo, pero toda la relación entre los personajes es suspendida. Y yo hablo y examino eso y digo, porque se acaba la gramática.
Entonces estaba pensando en un fenómeno que me parece visible hoy, que es la resurgencia de la poesía y mucho arte. Un arte inclusive difícil de comprender, ¿no? Una banana, esas cosas que... Y estoy justamente teniendo que escribir un ensayo sobre ese tema del arte y el papel del mercado, que en el fondo el mercado para mí hoy tiene una función distinta, que es la función de comprar para encarcelar el arte, para... es una... Claro, al comprar, porque se compran cosas absurdas como lo de la banana esa, que $1 millón, ¿cuánto? Pero esa compra significa la captura. Entonces, es un método de captura el mercado del arte. Lo veo así. ¿Qué dice Viñolo? ¿Por qué él trabaja sobre arte? Yo no. Pero entonces, ¿por qué la resurgencia? ¿Por qué están apareciendo más poetas? Está circulando más la poesía, está circulando el arte, hay una gran convocatoria a los artistas, porque no es gramatical, porque la poesía es agramatical y el arte, cada artista produce su propia gramática. Si no, no es un artista, sino, digamos, el arte es un artista aquel que puede producir la gramática de lo que hace. Entonces, esa gramática ya pactada de la interacción y la comunicación entre las personas está destruida. Eso es lo que argumento en ese texto, el grito inaudible. Hay una destrucción de lo que permitía la interlocución y la comprensión. Y por eso nuevos géneros como la poesía y el arte están creciendo en la convocatoria, porque son géneros que son agramaticales. ¿Se entiende? Sí. Bueno, queremos hacer del encuentro ese espacio. Queremos que la película empiece a girar federalmente antes de estar acá en Capital y compartirla en espacios como este, que nos permita tener otra sensibilidad y que la película sea una excusa además de para disfrutarnos ahorita, para preguntarnos y empezar a esa otra vincularidad desde lo lúdico y desde lo suave y desde el amor, porque ante la crueldad y las ganas de destruir, lo que queda es construir y cuidarnos el espíritu. Y queremos ir a cada lugar que quieran hacer como esto, recibirnos y compartir. Y hacer y alguien que piensa puede ser un comediante. Es una autorización. Una cosa que digo siempre, ¿no? Que las palabras autoría, autorizar, autoridad son centrales en la educación, y muchos profesores, muchos maestros no entienden que su tarea es autorizar, es decir, criar autores, promover la autoría de sus estudiantes, ¿no? Lo entienden al revés. Muchas veces el placer y el gozo les viene de colocar el pie encima, desautorizar, ¿no? Y entonces, me parece que mostrar la risa, mostrar el humor, autoriza el humor como un plano, como una dimensión importante de la relación creativa, ¿no? de la creación. Bueno, queda decir gracias de nuevo por el encuentro, por estos vínculos que seguimos tejiendo. Tuvimos feminismo, tuvimos derechos humanos, tuvimos cine nacional, tuvimos, ahí fraternidad entre Argentina y Venezuela. Y bueno, ahí nos seguimos pensando. Así que gracias Rita, gracias Gaby. Y bueno, seguimos el jueves próximo. Gracias. Y decir nada más que el tema del humor me parece que está bueno para tomarlo, para seguir pensándolo con mucha seriedad en este tiempo. Yo creo que lo tomo como una consigna para después... Sí, para seguir compartiendo ahí con las compañeras. Y que Rita, antes de que proyectemos, me preguntaba varias veces si había visto la película, si sabía de qué iba, si había esta cosa del humor, y bueno, me parece que nos vamos todos
más contentos, así que y contentas. Bien.